Registros acásicos. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. El término registros acásicos es ampliamente conocido en todo tipo de círculos espirituales y se ha vuelto mucho más popular desde la llegada de todos los movimientos Nueva Era. Aunque cada líder espiritual, sabio, chamán o como quieran llamarlo, tiene su propio concepto e interpretación personal de lo que son los registros acásicos, todos tienen un concepto básico en común, y está en los más profundos detalles donde surgen las diferencias con lo que significan. Ahora, aquí en este video, compartiré mi interpretación personal de lo que significan los registros acásicos. Cómo conecto ese concepto con lo que sé que puede estar relacionado con ellos, de mis propias fuentes, cómo los aprendí y para los que no uso el mismo nombre, ya que parece que ese nombre es completamente humano. En mi caso, no existe un equivalente exacto, porque en mi cultura lo que puede estar relacionado con algo como los registros acásicos es parte de ideas y conceptos mucho más grandes y expandidos. Originalmente en español, 2020. Creo que nunca hemos tocado el tema, o si lo hemos tocado es muy por encima. ¿Qué nos podrías decir sobre los registros acásicos? A ver, solo por nombre y cómo se han descrito, no es del todo así. Es el poder acceder mentalmente a toda información existente, porque de por sí, al estar conectado a la fuente, puedes saberlo todo si sabes preguntar correctamente. Es ser compatible en frecuencia con la respuesta. Es una forma de canalización. Es vaciar la mente de todo lo que es basura mental, callar al chango, para poder escuchar la respuesta. Dejar en meditación solo el concepto, sin palabras, de la pregunta o qué es la pregunta. Borrar todo lo demás, dejando vacía la mente. En sí, siempre se tiene conexión a la información del éter, de la fuente, porque un alma es eso, la fuente, la señal de la fuente. Ya tienes la respuesta porque es parte de ti, solo debes sacarla de la manera descrita arriba. En corto, vaciar la mente en meditación profunda, dejando solo el concepto de la pregunta. Se ha dicho que es como una biblioteca. Muchos lo han visto así, pero eso es solo una manifestación personal de la persona que está accesando a los registros. Porque una biblioteca es la idea más clara de lo que es un lugar lleno de información detallada y ordenada en forma contenida. Pero otra raza podría verlo como una sala llena de ordenadores holográficos o una sala llena de cuartos. Una pregunta. Pero cuando alguien dice acceder a los registros akáshicos,
¿a qué línea de tiempo va a acceder a ellos? Porque como hay tantas, ¿esa es la línea que esté en concordancia de frecuencias con la persona que está accediendo a esos registros? Y, evidentemente, esos registros tienen que ser de hechos reales. ¿Me explico? No se puede acceder a los registros akáshicos, por ejemplo, de Jesucristo. Se sacaría de cualquier línea. Desde el éter no habría dificultad para acceder a cualquiera, da igual. Sí, la que esté en concordancia con la frecuencia de la pregunta. Pueden acceder a los registros y luego, por influencia propia, atribuirlo a Jesucristo o a quien sea. Por eso canalizan a santos. Pero dependiendo de qué línea, los resultados serían distintos unos de otros. Entonces, él está accediendo a lo que vibra con él, a lo que esa persona desea acceder. Es su realidad. Ellos lo manifiestan así. ¿Y de dónde viene la información que solo está en el campo cuántico, del éter, de la fuente? Sí, pero más que de la línea, es de la frecuencia del pensamiento. Si vacías la mente verdaderamente, quedas como en el éter y receptivo a todo. Si estás verdaderamente en o con la mente vacía. Entonces, de algún modo, todos podemos acceder a los registros akáshicos y cada uno de nosotros, por derecho y vibración, tendríamos respuestas diferentes. Ok, limpios de mente, cosa casi imposible en este 3D artificial. Sí, cada persona tendría respuestas diferentes, porque también tienen frecuencias personales diferentes, el quiénes son como energía. Y si dos o más personas ven lo mismo en los registros, entonces dirán que sí, son verdad, porque la otra persona o personas lo están corroborando. Pero esto solo se debe a los acuerdos que ya tenían, acuerdos de percepción. Es decir, que esas personas o grupo con el mismo resultado está influenciando lo que la fuente, lo que los registros le den, porque en sí no hay verdad absoluta, solo relativa. Bien, entonces el acceder al éter depende de la frecuencia vibracional de cada persona, ya que el éter es la fuente, la integración, ¿correcto? El éter es de donde todo sale y todo es parte del éter. Pero la verdad que saque del éter, la información y su naturaleza, dependerá de la frecuencia de percepción de cada persona. Y también tomar en cuenta que sigue filtrando toda la información que le llegue con sus propios pensamientos, acuerdos de percepción y frecuencia personal. Sí, el éter es la fuente, como el nombre de la fuente, interpretada como energía potencial. Bien, entonces, ¿alguien que accediera a los registros akáshicos, de verdad, sería una persona que jamás emitiría un juicio, porque todo lo integraría, ¿verdad? Idealmente, sí. El no emitir ningún juicio de valores, hacer que seas imparcial a la hora de acceder a esos registros, ¿serán más puros? Sí, como parte de vaciar la mente por completo. Exacto, el vaciar la mente es vaciarte de perjuicios y de las ideas preconcebidas, ¿verdad? Entre más vacía esté la mente, más fiable será la información, porque sí se distorsiona con las ideas de quien observa. Sí, y de todo pensamiento también, en meditación profunda. Exacto. Si ya tienes una idea preconcebida de algo, nunca podrás obtener nada claro de los registros akáshicos. Solo traerás confusión y dualidad. Tienes que acceder puro, ¿verdad? Sin maldad, pero a la vez integrándolo todo, lo bueno y lo malo, para poderte fundir con la fuente. Sí. ¿Cómo podemos llegar a una meditación profunda?
Tienes que estar muy equilibrado, imagino, además de la práctica. Usa técnicas tradicionales si te sirven. Luego ve quitando lo que no te acomoda. No debe o no tiene que ser como ellos dicen. Por ejemplo, la posición del loto no es muy buena porque no tienes buena circulación en las piernas. Usa también algo que te aísle sensorialmente, como música de meditación, con algo constante, repetitivo. Audífonos ayudan mucho. En un lugar en donde no te molesten o no estés anticipando que llegue algo. Sin prisas, porque si te vas, pierdes la sensación del tiempo. Así que debes tener la determinación de desaparecer del mundo por el tiempo que sea necesario. Hacerlo a diario confiere más y más práctica. No obsesionarse con los pensamientos que surgen. Si te resistes a ellos, más tendrás. Deja que fluyan sin que tengas ningún prejuicio acerca de ellos. Estás como sentado en un parque. Estás allí pensando o no. Pasa por el camino del parque un perro de color café. Lleva un troto de prisa. Un collar plateado con un colgante verde. Tiene la cara feliz y la lengua afuera. Solo lo observas, pasa y ya. Solo es un perro, no es tuyo. No emites juicio alguno. Solo ves cómo pasa el perro. Ese es un pensamiento. Vendrá otro perro, lo verás pasar igual. Observa el pensamiento como observas al perro y su lengua afuera y su expresión de estar contento. Eres el que ve al perro, no eres el perro, no eres tus pensamientos. Pronto sabrás que eso es un perro y te molestará cada vez menos cuando pasa. La mente está ahí para cuidar de ti, para que no pierdas la sensación de estar cuidando y pendiente de tu cuerpo por supervivencia pura. No importa eso ya, estás perfectamente a salvo. Déjate ir. Si te duermes, pues te has dormido y lo necesitabas. Eso también te vale. Solo medita como más te acomodes, pero medita. Sí, además, me imagino que tienes que ser alguien muy receptivo para después contar lo que viste cuando accediste a los registros. Esto también es canalización, mismo principio. Primero dominas la meditación, luego canalizas. Después lo puedes hacer sin perder el conocimiento. Ese sería el principio de la canalización. Primero la meditación. Esto está muy bien. Haciendo multitareas, puedes estar trabajando con algo mecánico y tu mente estar meditando y accesando a la información que te mande quien sea o lo que sea. No necesitas estar en meditación para acceder a los registros akáshicos ni para canalizar. Se puede lograr aún entre otras personas sin que se den cuenta. Eso es lo que hago yo todo el tiempo. En la Tierra, el concepto básico que se encuentra en la web dice esto, y cito: el registro acásico, en el ocultismo, es un compendio de registros pictóricos o recuerdos de todos los eventos, acciones, pensamientos y sentimientos que han ocurrido desde el principio de los tiempos. Fin de la cita. Entonces la siguiente es mi interpretación de lo que son, y lo que voy a decir puede coincidir con lo que dicen otras personas, o no.
Estoy vagamente de acuerdo con la definición generalmente aceptada de lo que son los registros acásicos, pero no usaría ese nombre para mis conceptos. La mente humana tal como está en la Tierra depende en gran medida del cerebro físico, ya que la mente se ve obligada a pensar en términos materialistas, donde las únicas cosas que pueden existir son las que se pueden probar físicamente, incluso de manera científica. El cerebro es un filtro, por lo que el alma puede experimentar vivir en un reino que se caracteriza por la limitación, por lo que no puede procesar nada que esté fuera del rango de percepción de sus 5 o 6 sentidos, y la capacidad del cerebro para procesar la información que esos sentidos le está dando. Por lo tanto, la mente termina pensando que el mundo material es todo lo que hay. Algunas de las cualidades más importantes de vivir en un reino material o materialista, como el de la Tierra, son los conceptos que afirman que todo debe tener un principio y por tanto un final. Conceptos más elevados como la eternidad, la idea de que algo siempre ha existido y siempre existirá, así como los conceptos de infinito, ausencia de espacio, ausencia de distancias y atemporalidad, son difíciles de comprender para la mayoría, e incluso imposibles para otros. El cerebro físico es solo una antena, un traductor para llevar las percepciones del alma al mundo de los vivos y limitarlas a sus reglas. Pero no somos el cuerpo, somos almas infinitas y eternas que tenemos una experiencia temporal limitada. Todas las almas provienen de reinos superiores, donde existen otras reglas, y la mayoría de las del mundo material no se aplican allí. Provienen de un espacio donde no existe el tiempo como tal, o al menos no es lineal, dependiendo de la vibración del alma. Un alma no está en el cuerpo, solo trabaja a través de él desde la perspectiva de los reinos materiales. El alma viene de esos lugares muy arriba donde el tiempo no es lineal, y esto significa que los conceptos de cuándo, de que vino antes de qué, se disuelven y no se aplican allí. Todos los pensamientos, conceptos e ideas que alguna vez han existido, siempre existirán en esos reinos superiores, siempre están ahí. La noción de que una idea proviene del pasado, presente o futuro solo puede interpretarse de esa manera desde el punto de vista del mundo de los vivos, el mundo material, y no se aplica desde el punto de vista de los reinos superiores, donde no hay pasado presente ni futuro. La inmensa biblioteca, o banco de datos donde están todos los pensamientos que alguna vez existieron y existirán, y que residen en reinos existenciales superiores con vibraciones muy elevadas, es lo que interpreto como los registros acásicos. Aunque en última instancia la existencia como tal, y desde el punto más alto posible de conciencia y conocimiento de la fuente misma, no tiene niveles, y la fuente es una unidad imposible de comprender. Aún así, podemos observar reinos existenciales y sus niveles de conciencia, si los definimos desde nuestros limitados puntos de vista. Un ejemplo de esto sería el inconsciente colectivo, que es el conjunto de datos comunes que comparten todas las almas que tienen una frecuencia y vibración común, y que también se podría decir que es un nivel de los registros acásicos. En última instancia, hay una densidad existencial por cada alma sensible individual, porque cada una de ellas percibe e interpreta la realidad de una manera diferente. Sin embargo, podemos extender dicha densidad o reino existencial a aquello con lo que un grupo de almas de ideas afines está de acuerdo. Estos son los acuerdos de percepción que obligan a un grupo de almas a tener una experiencia común, que llamamos un reino existencial, una experiencia común, sí, pero nunca exactamente la misma. Es este grupo de almas con ideas afines que coinciden entre sí en cómo interpretar la realidad y el significado que le darán, lo que crea un inconsciente colectivo, que es el grupo de conceptos, acuerdos e ideas que coinciden con su frecuencia y vibración. Entonces, habría un nivel de registros acásicos, para cada nivel del inconsciente colectivo, para cada ámbito existencial. Y cada reino existencial es solo el rango de percepción y conciencia que tiene un alma, o un grupo de almas, y que es el reflejo de quienes son, de todos sus pensamientos e ideas individuales y colectivas,
que regresan a ellas en su percepción, como si fuera el mundo exterior en el que viven, cuando en realidad no es más que un espejo de ellos mismos, tanto individual como colectivamente. El concepto de campos telepáticos, como se describe en mi video con el mismo nombre, es otra interpretación de esto que estoy describiendo aquí, donde todos los miembros de un grupo de personas con ideas afines compartirán conceptos entre sí todo el tiempo, con una mente grupal, que también es interpretada por cada individuo como sus propios pensamientos. Sin esta mente grupal, donde compartimos acuerdos de percepción y de cómo interpretamos la realidad, no podríamos comunicarnos. Tú no podrías entender mis palabras, y yo tampoco podría entender las tuyas, ya que debe haber un terreno común donde podamos comenzar a compartir el conocimiento que tienen ambas partes. Todo lo que he dicho hasta aquí significa que siempre estamos accediendo a los registros acásicos, porque nuestros pensamientos y emociones no están en el cuerpo físico, aunque éste reacciona ante ellos, ya que están en reinos existenciales superiores, y solo llegan al cuerpo a través de la antena y filtro del cerebro. Es a través de esos reinos superiores donde se comparte la información del registro acásico, de forma altamente telepática, ya que toda la telepatía ocurre y funciona allí también, siendo parte de lo mismo. Todo en este universo, y todos sus niveles y reinos existenciales, funciona a través de frecuencia y vibración, lo son todo. No existe materia como tal, ya que es solo otra ilusión de la mente, por muy convincente que pueda ser dicha ilusión. Todos los patrones vibratorios y frecuenciales que también son ideas, existen en todos los niveles y reinos existenciales y sus densidades. Sin embargo, no todas las almas sintientes pueden acceder a toda esa información, ya que es una cuestión de coincidir vibratoriamente con la información deseada. Toda la información está siempre ahí, lista para ser accedida y lista para ser utilizada. Sin embargo, el verla y acceder a ella depende del nivel de conciencia y conocimiento de cada alma sensible, que es quien debe interpretar los datos y darle significado, y solo puede hacerlo, dependiendo de lo que esa alma específica comprenda previamente. En otras palabras, debe ser vibratoriamente compatible con la información que buscas, porque solo puedes ver y solo puedes ser consciente de los niveles de información dentro de los registros acásicos con los que coincides vibratoriamente. Haré una segunda parte para este video, donde explicaré esto más a fondo, y cómo acceder a los registros acásicos. Esto será todo por hoy. Gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru. La definición del ser, los bucles de almas. Entrevistador, ¿qué es una persona conciencia? Y así, es como se forma la conciencia. Toda ella, desde lo más básico y obvio. Cuando sabes mucho más que otras personas, lo que pasa es que los conoces más que ellas mismas a sí mismas. Pero, al mismo tiempo, las demás personas, lo que son y lo que saben, te forman a ti, siendo que trabaja en ambas vías. Pero eso es como funciona o como está escalonada en percepción la conciencia. Aunque solo desde una percepción de por sí limitada, no desde el todo. Porque en sí, todos somos la fuente y me refiero literalmente, no como algo bonito de pensar, pero toda la fuente, no un pedacito, como dicen otros. Y lo que define a una persona como tal y no a otra, lo que separa a una persona de otra, es solo el rango de memoria que tiene desde un punto específico hasta otro. Y a medida que se expande lo que sabe, se expande lo que percibe, y eso, desde la perspectiva de otras personas, puede ser visto como que la sobrepasan. Pero es que son tanto entes independientes como también son parte de un ser más expandido y así consecutivamente hasta llegar a la fuente. Siendo que, por ejemplo, un planeta, su conciencia, está formada de la suma de las conciencias que viven dentro, sus habitantes, plantas, personas y animales. Aunque también son personas.
Y el planeta forma parte de lo que se suma para formar la conciencia del Sol y el Sol de la constelación y la constelación de la galaxia, como entidades conscientes. Y el mismo cuerpo está formado de células que son las verdaderas unidades de tu cuerpo. Pero eso es porque en el ADN se guarda la memoria de todo lo que eres y has sido porque es memoria cristalizada en forma de estructura molecular cristalina. Es decir, con orden. Pero también esa suma de conciencias no es físico, siendo que eso solo es el reflejo del lado inmaterial desde donde todas las conciencias se juntan y se interconectan en un campo que algunas personas llaman registros acásicos. Es el campo total de conciencia donde está contenida lo que somos, pensamientos, memoria, todo. Pero puedes verlo como una gran sopa unificada de conciencia éter y solo si tomas o observas un punto específico entre y en esa sopa, es cuando defines que esa sopa tiene un límite. Esa idea o concepto desde dónde a dónde, aunque no es distancia, más como volumen, pero tampoco, es indescriptible, es lo que forma un alma en particular. Entonces, las partes o volumen cercano a ese punto que tú con una idea has decidido que es la definición de un alma en particular son en sí lo que forman otras ideas que formarán el concepto de otras almas que de nuevo son solo ideas. Y esas otras almas que están cerca, por lo tanto influenciando y cambiando y a su vez recibiendo la misma influencia de esa alma en particular, son las personas más cercanas al alma en cuestión al principio de este ejemplo. Lo que se traduce en lo que llamamos el mundo material como las personas más cercanas a nosotras. Pero, más cercanas en influencia mental o en compartir ideas. Así que no es solo las personas que conoces cerca de ti físicamente, sino las que están más en contacto de flujo de ideas con esa alma en particular. Y lo están porque en ese campo total de energía éter, todos juntos, por proximidad, comparten la misma frecuencia. Puedes verlo como agua también. Porque el éter es agua a muy alta frecuencia. Hay un flujo en donde todo punto en el agua está en contacto y en eterno movimiento con los demás puntos. Pero si tiras al agua algo como una gota de pintura en donde puedes ver algo que defina un punto en el agua que no es los demás puntos, es decir, la parte del agua que está teñida por la pintura antes de que se unifique disuelva con toda el agua, entonces eso es un alma. Y lo que está junto, esas otras partes del agua al expandirse reciben su influencia. Intento buscar palabras para cosas que no se pueden describir ni nunca han sido descrito con palabras. Entrevistador. Entonces, una conciencia al tener más recuerdos y memorias alberga a las demás también, porque comparten parte de la frecuencia y son muy cercanas las unas a las otras siendo en fin parte de esa misma conciencia, pero limitadas por su saber en el ahora. Y así, en explicación corta, dentro de un bucle, todos han sido todos, solo que algunos recuerdan y otros no. Entonces, los que no recuerdan se creen solo la gota de agua teñida y los que sí, se saben el vaso con agua. Pero no lo digo desde un punto de superioridad porque aquí no la hay. Todo es agua. Todo es el vaso de agua formado solo por las gotas y el vaso formará la cubeta y la cubeta al río y el río el lago y el lago el océano, usando un río más grande, claro. La conciencia es el éter, es lo mismo, que también es energía potencial. Lo único que te define es lo que tú aceptas que eres para ti misma. Si te pones límites, así serás. Si te aferras a ser la gotita de agua teñida, algo y no lo demás. Aunque, tarde o temprano, te diluidas en el océano y eso lo ven como trágico, la muerte. Pero a medida que te diluyes como tinte te das cuenta que siempre has sido océano. Pero en el proceso pierdes tu identidad como gotita de agua teñida. Pero tus recuerdos quedarán esparcidos en tantos lugares que ya ni tinte es. Pero solo es trágico si te aferras a lo que eres hoy. Cuando te expandes siempre, pero solo para darte cuenta de que siempre has sido océano. No te expandes realmente ni vas adquiriendo conciencia y conocimientos, solo vas recordando. Entrevistador. ¿Y cómo funcionan los bucles de almas? Y así, como el que un alma reencarna en otra. Entonces, las del bucle todas han sido cada una. Esta parte en sí es más como aleatoria porque desde la entrevida lo que generalmente pasa es que los tatarabuelos se convierten en nietos. No tanto los abuelos, se salta una o dos generaciones, en todas partes. Pero esto parece ser más decisión directa de intención de un alma en la entrevida desde donde se planean las encarnaciones por las almas que las tendrán.
La entrevida no es la fuente porque en la fuente estás ya al punto de desarrollo de conciencia en donde ya no te interesan las encarnaciones porque te sabes todo y más, junto en simultáneo. En la entrevida todavía se mantiene la idea o el concepto del yo, de ego que en sí es formado por las experiencias previas dentro y fuera de las encarnaciones. Desde ahí se escoge qué será un alma por el alma misma. Esa idea es una frecuencia. Por eso se dice que un alma es acorde a una experiencia de vida y no a otra. Se dice erróneamente que las experiencias solo se pueden dar en la vida y no en la entrevida. En el momento que mantienes una identidad como idea eres alguien y desde ahí estás teniendo una experiencia de la entrevida y es un lugar en donde recuerdas quién eres y lo que has vivido, y lo que vives ahí en la entrevida es el resultado directo de lo que imaginas y lo que imaginas de lo que eres, manifestación inmediata. Entonces, si es un lugar tranquilo de relajación y descanso hermoso o el infierno, solo depende del alma y que tenga dentro, de sus culpas y sus amores, intereses y vicios porque eso sí se lo llevan las almas al morir y eso define quiénes serán y que vivirán en la entrevida, y eso a su vez definirá si se reencarnará o no y en quién. El dejar ir el límite de la idea de quién es el alma, aceptar dejar de ser su autoconcepto para fundirse en el todo, expandiéndose, eso no es destruirse como se siente, sino que su ego es mayor. Su yo es mayor. Es decir que un alma si se aferra a su ego, su autoconcepto, si causa un bucle de reencarnación. Es lo que les pasa mucho a los suicidas, regresan por fijación al problema y a su vida. Pero no tiene que ser así tampoco. De nuevo, esto es también una idea. Entrevistador, pero me refiero a que tampoco te quedas ahí, no. Porque en ningún momento se debe llegar a saber todo, aún con distintos puntos de vista, cuerpos. Y así, sí, porque sostienen la idea de que forma la secuencia, como una playlist de canciones que te gustan y no te molestas a buscar si hay más. Pero en el momento en que te atreves a aceptar que está bien que tu autoconcepto, tu ego y tu yo se destruyan desde el punto de vista de esa alma encarnada a favor de algo más, creces. Pero no se destruye tu yo, tu ego, como se esperaría, solo es mayor. Mayor porque comprende más cosas. Pero desde el punto de vista de un ego de una persona, expandirse de esa manera sí causa la destrucción del todo lo que la definía como alguien en especial. Concepto reforzado por el contenedor biológico cuerpo que sirve de paradigma de unión de la idea de yo y de ego de esa alma. Entrevistador, gracias, entiendo. ¿Y cómo se siguen juntando esas almas de un bucle? Y así, es que las conciencias y las personas se encuentran donde sea que estén si son familia. Y aún con tecnología su ser, su aura, es muy fuerte y se les ve como un pozo de gravedad. La presencia de una persona conciencia deforma la estructura o la tela de la gravedad de la realidad observable de la matriz energética que le rodea. Las semillas brillan, sobresalen. Por eso decimos que la influencia de una semilla no es solo obvio desde ahí, lo que la rodea, o la gente que interactúa con ellas, sino que deforman la tela de realidad a su alrededor siendo que tienen una influencia enorme acorde a su frecuencia y su frecuencia es el resultado de sus pensamientos y sus pensamientos de quiénes han sido y de dónde vienen. Entrevistador, entonces, aunque una persona no recuerde forma parte de ella y eso se refleja en su frecuencia. Y así es, no recuerdan mucho a nivel consciente, pero todo lo que han sido les forma ahora justamente, sus sentimientos, sus valores y todo lo que los define como persona.